Apocalíptico, su programa de todos los todos los miércoles por la tarde. Está conmigo Mario de Constanzo. Muy buenas tardes, no se vayan, va a estar muy interesante. Y también nuestro amigo Miguel Zulub. Muy buenas tardes, quédese con nosotros. Y va a estar con nosotros nuestro cuate Julián Martínez Proa. Empezamos rápidamente, primero agradeciendo esta carnita, es carne seca de res, entera. Entera. Está sabrosísima. Con limón. Esta está hecha, me la regaló don Arturo Yáñez, ¿no? Está hecha en Nuevo León, Carretera Nacional, Congregación, calles Montemorelos, pero se vende en Washington, pero en la calle de Washington, Aranberry, Valle, Congregación Calles, Cumbres, cuarto sector. Muchas gracias, muchas gracias. Betacita de Ramos Arizpe. Antes de empezar, la prensa de hoy. En Índigo, un artículo muy interesante, búsquenlo. La fe blanco de los ataques. Es todo un reportaje de cómo son atacadas la Iglesia Católica, desde edificios hasta sacerdotes. Es impresionante. Hay 30 agresiones semanales a templos, sacerdotes y laicos. Aquí. Es un reportaje interesante. Milenio. Marx Arriaga cargando a Marx, precisamente. Ya se va. Ya para estas horas, ya se fue a Ciudad Juárez, ¿sabías? Agarró un avión y se fue a Ciudad Juárez. Ahí está el Marx Arriaga. ¿Habrá usado el AIFA? ¿Dónde? ¿Habrá usado el AIFA? No sé, pero está en su Twitter. Chequenlo. ¿Fue por el AIFA? No sé, pero sí vi que subió su boleto de avión. Murió Jesse Jackson, defensor de los derechos humanos. ¿Se acuerdan de Jesse Jackson? No, esto no se van a acordar de eso. Jesse Jackson era un reverendo bautista de este movimiento de los derechos civiles, negro, seguidor de Martin Luther King. El día que matan a Martin Luther King, él está en el piso de abajo. El día que lo asesinan a Martin Luther King, y es heredero, digamos, político de Martin Luther King, y fue candidato 2 veces a la candidatura demócrata. Perdió en las primarias, pero su movimiento era un movimiento de derechos. Yo supe que te vas a registrar aquí para la Auditoría Superior. Pues sí, parece que sí, tengo la intención de inscribirme y a ver hasta dónde llego. Yo sé que hay una mayoría. Sí, pero es un independiente. Claro. Sí, ¿Quién hay independiente que cheque las cosas? Pues aquí está Mario. Además, conoce profundamente. Pero además conoce. Sí. ¿Fuiste diputado? Fui integrante y secretario de la Comisión de Vigilancia. Dale. Pero no violó la ley porque fue hace muchísimo tiempo. Trabajé en la UEC, en la Unidad de Evaluación y Control. Trabajó en la Secretaría de Hacienda. Trabajé en Hacienda, me tocó crear prácticamente la UEC con el primer, digamos, titular de la UEC, que fue Roberto Michel. Yo era asesor, entonces creamos muchas cosas, incluso muchos mecanismos que la UEC hoy utiliza para evaluar la gestión del auditor. ¿Fuiste director de Conducef? Fui presidente de la Conducef, nunca me atrincheré en mi oficina para no irme, o sea... Como Ricardito, que se exactamente, o sea, vaya, he andado por ahí, ¿no? Pero además hay muchas áreas de oportunidades, la verdad. Yo creo que la labor de la auditoría es una labor muy interesante. Muchísimo. Entonces, la jornada, bueno, ya dije, murió Jesse Jackson, murió hasta donde yo sé de un Parkinson muy avanzado, es un gran luchador. Acá está el Reforma de hoy, vota Congreso para irse a la casa de los famosos. Sergio Mayer. Sí. Válgame Dios. Dejó votado aquí. Es que me brinqué al Heraldo. Dejó votado la labor legislativa. Se fue a la casa de los famosos. Qué chingón. Big Brother. Es el Heraldo. Un gran periódico, yo que escribo mañana, los jueves, igual que en Índigo, mañana. Un incendio en esa
en medio de la crisis ambiental, se queman unos pastizales, inundó todavía más humo la Ciudad de México. Increíble, ¿no? Que nos pase. Este es el Heraldo, que lo puede usted consultar también pues, en las redes sociales. El Diario Popular, van 5 feminicidios en los primeros meses de 2026. Esto es en Chiapas. En Chiapas. Sí, la violencia sigue descontrolada totalmente. Descontrolada, el gobierno está rebasado. Le vamos a preguntar a nuestro experto, hoy qué pasó en la Cámara. Lo veo usted muy elegante, vestido con una guayabera campechana. Así es. Bueno, pues hoy en la Cámara fue una jornada en la cual se desarrolló primero una sesión solemne. El próximo sábado 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. En México pues existen más de 60 lenguas maternas con más de 300, 400 variantes. Entonces, hoy en la sesión solemne participaron 11 representantes hablantes de lenguas indígenas, de las 11 que más se hablan en México. Entonces, eso fue lo que aconteció. Y luego se dio una sesión ordinaria donde se discutió, bueno, primero se publicó el dictamen relativo a unas reformas al Código Penal en materia de abuso sexual, y luego tuvimos otra sesión ordinaria, tuvimos 3 en total, la sesión solemne y 2 ordinarias, y en esta última ya se discutió y aprobó el dictamen relativo a reformas al Código Penal en materia de abuso sexual, en donde obviamente se precisan sobre todo los elementos que integran este delito, así como las agravantes que pudieran llevar a imponer 2/3 partes adicionales a la pena que está establecido en el Código Penal a quienes cometan el delito de abuso sexual. Eso fue lo que aconteció el día de hoy en la Cámara de las y los Diputados. Las y los diputados. Y bueno, y en los próximos días, pues ya también se estará discutiendo el próximo lunes lo relativo a la reforma de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Polémica por muchos lados esa reforma. Polémica por muchos lados. Primera, porque van a seguir siendo 6 días de trabajo. Así es. No 5, que era la propuesta original. Segunda, porque no hay estímulos para los empresarios. Así es. O sea, tienen ellos que entrarle. Ya ves que Morena es de abusón. Claro. Dice, subimos el salario mínimo. No, los que lo subieron fueron los empresarios, cabrón. Así es. Esa es la primera. Segunda, ellos no suben los salarios mínimos profesionales de los trabajadores del gobierno. Ya es una historia que hemos contado. Tercera, dicen, ahora vamos a disminuir la jornada. En realidad no disminuyen los días, disminuyen las horas. Las horas. Y aumentan las horas extra. Así es. Pero además no le dan estímulo a los patrones. Entonces, eso se llama saludar con sombrero ajeno. Es correcto. Incluso agandallarse, porque lo que sí suben son los impuestos. O sea, se quedan con parte de los aumentos. A ver, ya que andamos en eso, en exclusiva, don Mario, y luego el sabadito volvemos a agregar eso. 2 preguntas. Cuéntanos sobre los impuestos, esta parte de que nos están haciendo patos, y luego, si se puede, dinos qué sucedió ayer en el programa Cenando, que yo se los aconsejo que los vean. Ok. Mira, la Asociación de Pequeños Comerciantes acaba de señalar que el impacto que tuvieron en el gasto de las familias, el incremento en los impuestos que llevó a cabo Morena en el mes de diciembre pasado, elevó el gasto promedio de las familias en 800 pesos. Ajá. Es decir, mensuales. El IEPS al refresco, el IEPS al tabaco, ahora el IEPS a la gasolina, que no tiene ya ningún subsidio ni ninguna consideración, se cobra completo. El incremento al transporte público, el costo del transporte público. Entonces, todo eso tuvo un impacto en el gasto de las familias de 800 pesos. Y entonces, pues hay que hacer números. Si el salario mínimo hoy es de 9,550, y hay que recordar que se anunció el año pasado, y se dijo que el incremento era del 12%. Este impacto de 800 pesos
implica un mayor gasto para las familias. ¿Qué quiere decir en alguien que gana el salario mínimo? Pues que si estos 9,550 le restamos 800 pesos que ahora tienen que gastar más las familias mensualmente, pues nos queda con un salario mínimo neto como de 8,700 pesos, que es un incremento no del 12, sino de apenas del 4%. Es decir, los empresarios, lo que tú dices, Pagan más. pagan más los empresarios, pero ¿quién se queda con ese dinero al final del día vía impuestos? El gobierno, no el Y trabajador. la siguiente parte, tira el dinero. Además, y lo invierte mal, lo gasta en obras faraónicas que no sirven para En nada. trenes, pitos y flautas. Exactamente. No, por cierto, el y- tren Maya es uno de los más observados, ¿no? Sí, es correcto. Y que además, te voy a decir una cosa rápida, recorta el gasto y no sabemos en qué gasta. ¿Por qué? Porque el año pasado ya se dio a conocer, ¿a quién crees que le recortaron el gasto en inversión? Hasta Pemex salió bailando. Sí. Pemex tuvo un recorte en su gasto de inversión. En general el gobierno invirtió menos en infraestructura, es decir, hay recortes, entonces te suben los impuestos. El gobierno recauda más y no gasta en inversión, pues es un círculo vicioso, Sí estamos ante un problema, ¿no? muy grave. El gobierno está quebrado, no sabe cómo romper ese ciclo, porque además en un gobierno, como en una familia, cuando tú te excedes en tus gastos, no es tan fácil recortarlos de un día para otro, ¿no? Claro. Lo mismo que le pasa al gobierno. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque ahora tiene que subsidiar obras que no le están dando dinero. Tren Maya y las cosas que hizo mal, ¿no? De hecho, ahorita pensaba, cuando comentaba el maestro Mario, el aumento a 800 pesos en el gasto familiar, eso considerando datos de la Ciudad de México, en donde si tomo en consideración el servicio de transporte público que aumentó tan solamente $1, imagínense si sacáramos el tema para la ciudad de Campeche, en donde el costo del transporte público subió en un 100%. De pagarse 8 pesos, en este momento se está pagando por un trayecto 18 pesos. 18 pesos, o sea, estuvo más. Entonces, si yo multiplico en un solo trayecto, en un día, el aumento de una persona en el costo del transporte público aumentó 20 pesos adicionales, lo multiplico por 30, ¿sí? O sea, 20 pesos por 30. Sí, sí. Estamos hablando que solamente en el transporte público en Campeche existió un incremento en el gasto familiar por persona de 600 pesos. Ahora Si le suma sumo la los comida. refrescos, Así es, si le sumo el tema del IEPS, así es. si le sumo el tema de alguien que consuma tabaco, entonces, Ujú. Entonces ya le se están disparó. quitando el dinero a los empresarios. Le están quitando el dinero a los trabajadores. Así es. O sea, la vida, se sube el salario para que esto no mejore. Sino Exactamente. para quitarle el dinero a los dos. Exactamente. Se sube el salario y en lugar de que la gente diga, oye, fíjate que yo traigo esta lanita extra que no tenía, me voy a comprar pues un libro, me voy a ir a un viajecito, me voy a cambiar mi camisita, nada. Se lo está quedando el gobierno en impuestos. Sí está bien. Claro. Sí, o sea, entonces no hay tal incremento del 12% al salario. No, nada. Su ingreso neto pues subió 300 pesos. Se andaba en 8,400, creo que el salario 8,000. mínimo, ¿no? 8,420. Si queda en 8,700, te subieron 300 pesos. Entonces, aumenta el costo de los productos Así es, en unos 800 pesos en promedio en por promedio, familia. en promedio por familia. Bueno, ¿y no le había dicho tu cuate, el señor secretario de Hacienda, que íbamos a dejar de consumir refresco? Pues ya vimos que no, porque se sigue recaudando más. De hecho, la recaudación programada en la ley de ingresos para el tema del IEPS refrescos era 30 o 32 mil millones de pesos más, Así ¿no, es. jefe? Sí, es correcto. Miguel. Y de gasolina, 473 mil millones. ¿Ya está a 10 pesos la gasolina ustedes? No, a 10 pesos. Aumentó, pero O sea, son 10 pesos más de lo que... Adicionales. Sí, o sea, adicionales. este, ¡Qué raro!
¿Por qué sube la gasolina? Sí. Sí, Andrés dijo que le iba a poner a 10 pesos. Por los impuestos. Pero fíjate qué negociazo para el gobierno. No, Mario está exagerando, ¿por qué? La importas, digamos, seguimos importando entre el 60 y 60. 70% de la gasolina. Diga lo que diga. O sea, Dos Bocas es Desde puro... Rocío, son 2 bocas es 3 bocones, porque nomás andan de bocones. Pero bueno, a ver, Anda llevadito. entre 60 y 70% de la gasolina. Fíjate, el peso está más fuerte. Debería de costar menos importar, ¿no? 2, el petróleo y la gasolina han bajado de precio. Deberían de bajar aquí en México si la traemos de allá. Hoy en Texas el precio de la gasolina no llega a 12 pesos por litro. Entonces imagínate, importan a 11 pesos y no la compran en una gasolinera, la compran en una refinería donde seguramente es más barata. Que por cierto, la refinería es de Pemex. Bueno, tenemos refinería ya. Sí, por eso digo, la refinería es de Pemex. Entonces deben de comprar a 11 pesos, ni siquiera a 11 pesos, porque es de mayoreo. La traen y aquí la venden en 24. Bueno, y hay lugares donde está hasta en 28, ¿eh? Es un negociazo. El mejor negocio para el gobierno hoy De la es gasolina. importar gasolina. Eso que se quejaba Andrés de que es un negociazo. Pues, Le ganan. todo es una falacia, hermano. Pues, De ahí viene la siguiente pregunta para don Mario de Constanzo. Mario de Constanzo. espero que la sepa contestar, comando. Claro que sí, porque es una vivencia. Y si no, hemos Resulta inventado. que los martes nosotros tenemos un programita allá con don Carlos Alarraqui, que por cierto atípica cumplió 5 años. 5 años. Está de festejo, que se llama Cenando. Sí. Y me gustaría que comentaras sobre el programa de anoche, de ayer martes de anoche, donde estuvo el doctor Newman Valenzuela, Así es. psiquiatra, Psiquiatra. un hombre además superdotado, porque él fue el que hizo la credencial de lector con fotografía, ¿sabías? Sí, ya los habían platicado, pero sí, un tipo que además conoce muy bien muchas cosas. Bueno, ayer estuvo, cuéntanos de qué habló, porque creo que es importante. Y yo creo que el domingo vuelvo a poner en mis redes la entrevista con algunas partes de lo que dijo el doctor Newman Valenzuela. Fundamentalmente hace un análisis, una descripción un poco de la psicología del observador. Primero, que es un psicótico, ¿verdad? Sí. Dijo que era un psicótico. Dijo que era un psicótico, ¿no? Y define explicó es ser psicótico. Dentro de lo más destacado que dijo es que un psicótico de entrada empieza a dividir, ¿no? Divide a una familia, divide opiniones y pues buena parte de las consecuencias es dividir, que es un poco lo que ha hecho, no un poco, mucho lo que hizo el observador. Empieza ahí a derivarse pues un populismo, ¿no? En donde él incluso señala que un populista pues le empieza a vender a la gente lo que quiere oír, la va engañando, habla incluso de los orígenes del observador. Yo no sabía, y lo confieso, que hay un lugar en Tabasco que se llama Belén. Entonces te hace toda una una historia. Tesis, que además son datos, en donde pues, casi finalmente López Obrador se siente una figura divina, ¿no? Y te da la explicación. Vale la pena, está muy interesante el programa. Es un programa largo porque duró más de 1 hora. Es que la gente no quería que nos fuéramos. La gente estaba diciendo que siguiera explicando y que nosotros siguiéramos preguntando. Es un programa largo. Al principio hablamos un poquito de varias cosas, pero luego ya se profundizó en lo que pasa en México, del populismo, y se profundizó en esta área de la personalidad de López Obrador y de por qué nos está sucediendo. Y puso ejemplos clínicos muy interesantes. Oye, el del Rotoplas. Sí. Véanlo porque... Véanlo porque
Esa historia, por ejemplo, termina con la muerte de 6 personas. Sí, así es. Por un, Porque les avienta un rotoplas, están en una comida y se este los cuate. avienta. Véanlo, la personalidad es muy peligrosa, la de López Obrador. Y bueno, viene nuestro amigo Julián Montoya, perdóname, está en el cielo, Julián Martínez Proa. Julián Martínez Proa. Pero yo creo que sí, yo les pediría que, oye, están muy ruidosos allá atrás, ¿eh? Los mirones son de ya saben qué, y no es albur, ¿verdad? Es un programa muy interesante el de anoche. El de anoche yo se lo recomiendo que lo vean porque pues relata muchas cosas. Mario, ya se fue Marx Arriaga. Ya dijimos que está hasta Chihuahua. Pero la educación, ¿cómo quedó? Ay, perdón. Oh, ya está. No, está enamorado este. Lo de Max Arriaga en el tema de educación, pues muy ¿Qué mal. nos traes tú, a ver, oye? ¿Qué nos traes? Yo traigo un tema de los asesinatos de los jóvenes en los últimos... Bueno, primero, Mario, ¿qué piensas de lo de educación con Marx Arriaga? Ya Pues se mira, fue, hizo un show espantoso, en fin. Además, déjame decirte, referencia rápida, también habla un poco Pepe Newman de esta persona, de la personalidad de este señor. Pero a ver, haciendo un balance, me parece muy grave, sobre todo independientemente del numerito que él hizo atrincherándose, que hoy, pues todo aquello que le habían solicitado, porque hay oficios que se conocen de la Secretaría de Educación Pública, de la Subsecretaría de Educación, pues en donde le hacían ver pues lo que tenía que cambiar, ¿no? Y de ahí se deriva el problema. Y lo grave es que esos libros siguen circulando y los siguen leyendo. Los niños los siguen utilizando, niños y maestros, para aprender cuando hay estos graves errores, donde está el reconocimiento pues, de la propia autoridad, en este caso de la SEP, que había que modificarlos. Y yo recuerdo, y lo comento algo rápido, ¿se acuerdan que muchos estados o algunos estados se ampararon para no circularlos? Uh-huh. Y siguió presionando la furia del López Obrador para que los circularan. Se hizo todo un tema. Yo le demostramos que nos hizo un loco. Exactamente. Ahora nos damos cuenta que... Pero estamos dejando que esos libros que hizo un loco los sigan leyendo los niños. No, y que eso me un parece montón muy de grave. faltas de técnica y un montón de cosas. Así es. Los resultados están ahí en la evaluación de PISA. O sea, 2022 comparado con 2022, que fue la última que se realizó en el sexenio de Andrés Manuel, comparado con el 2018, que fue la última del sexenio de Peña Nieto. Fíjense, 14 puntos redujeron en matemáticas. Terminamos en 395 puntos. Es la mayor caída registrada. En materia de ciencias, 9 puntos abajo. Lectura, 5 puntos. México se encuentra por debajo del promedio internacional. Recordemos que la prueba PISA es una prueba que se realiza por la OCDE, en la cual se integran alrededor de 70 y 80 países. Y se hace a las personas de 15 años, los niños de 15, adolescentes de 15 años, y no solamente, además de ser lectura, matemáticas y ciencias, las materias que se evalúan, recordemos que esta sirve para aplicación y para tratar de que los alumnos apliquen este conocimiento en situaciones reales. Entonces, hemos caído mucho. Esto se debe no nada más al problema de los libros de texto, también tiene que ver con la eliminación de las instituciones que precisamente evaluaban tanto a los maestros como a las dependencias. En 2019 desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En 2025, la desaparición del Mejorado, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que la eliminación de estos tipos de institutos, pues no se le da el seguimiento a los maestros ni a los alumnos, no hay una medición sistemática de la calidad de la educación, y eso se transmite a menor cobertura, menor calidad educativa, y todo esto lo reciben los adolescentes y los niños. Ya esto es un desorden. Sí, la verdad es que sí. Y además de esto, coordinador, yo quería señalar un fenómeno que he estado viendo esta última semana
del 11 de febrero para acá, que es el asesinato de muchos jóvenes. No sé si vieron en las noticias, le comento. El miércoles 11 de febrero muere el joven Ricardo Misael en Sinaloa, que este es el que se ha vuelto más mediático. Que a ver si le pedimos a nuestra amiga Paolita Garate que nos mande algo, ¿no? Que Ricardo Misael, que era un joven que cuidaba animales, acaba de adoptar unos gatos de la calle, iba por unos biberones y el crimen organizado pues, lo mató, lo asesinó a balazos. De una manera terrible. Eso fue. Y la madrugada del 14 de febrero, en Puebla, en un antro bar llamado el Sala de Despecho, asesinan a 3 jóvenes recién graduados de la universidad. Por eso de las 3 de la mañana. Y luego, perdón, el viernes 13 de febrero, 2 jóvenes asesinados en Soconusco, Veracruz. Estaban recargados en su camioneta, pasó un convoy y los balaceó, murieron asesinados a balazos. Caray. Otro, el sábado 14 de febrero, en Tapachula, Chiapas, asesinan a una joven de 19 años en pleno Día del Amor de la Amistad. Se presume que es un feminicidio. Domingo 15 de febrero, un joven de 16 años, otra vez en Culiacán, Sinaloa, era un repartidor de una aplicación de comida, igual muere asesinado a balazos. Y además una señora también se vio ahí con una rozadura de una bala. Luego, ayer, 17 de febrero, asesinan a otro joven de 20 años mientras pintaba una capilla. Una capilla. Ahí en Puebla. Mientras tanto, había chavitos que estaban, niños que estaban tomando su catecismo abajo. Entonces, nada más, casi 10 asesinatos en menos de 10 días. Pues esta es una radiografía dolorosa de lo que está Pero viviendo estamos a toda madre, dice el gobierno. Estamos a toda madre. El gobernador de Puebla, ¿saben dónde estaba cuando sucedió eso? Tiene un perrito. Tiene un perro. Y el perro tenía un problema médico. Y estaba en el hospital con el perro. El perro tiene un programa, ¿sabías? No sé. Oye, ¿no será que también ya le entró a la onda de los Teddyans? de los Teddyans? Pues el perro tiene Que un se programa. sienta perro el Y la gobernador al información, rato y lo veamos, corriendo como pues perro. sí, corriendo como gato. perro, con su máscara. No, es que así andan, a lo mejor. Pues, yo creo que el gobierno se ha olvidado completamente de los jóvenes. No hay sistema de educación de calidad, no hay seguridad para las juventudes y pues esto se traduce que el país no va a tener después con qué responder. Pues nosotros somos los que le andamos echando ganitas para tener un mejor país. Pues te diré, pero bueno. Pues así están las cosas, amigas y amigos. Ya casi cerramos. Muchas gracias, don Julián. Muchas gracias por su colaboración. ¿Y qué le parece si el sabadito lindo nos habla usted de nuevo de esta parte de la educación? Claro que sí. Y bueno, se aproxima acá nuestro amigo Miguel Zulú para ya cerrar esta jornada de miércoles aquí en la Cámara de las y los Diputados, en lo que el gobierno te dijo. Don Mario de Constanzo. Bueno, pues simplemente nada más recordar que se perdieron 8,000 empleos en enero. Va a ser un año difícil. No te Cuiden creo, mucho sus finanzas. no te creo. Cuiden sus finanzas. Ah, por cierto, algo rapidísimo. Acuérdense, si ustedes tienen un seguro, consulten. Yo sé que a veces en una urgencia es muy difícil, pero si se van a operar, si van a hacer algún gasto, pregunten antes. Cada día están peor las aseguradoras. Mucho peor. Mucho. Caras y malas. Ahorita hay un caso de una persona en Chihuahua, donde casi le da un infarto, le tienen que hacer una intervención, ponerte este stent que se dice, y el seguro tiene más de 4 días sin responder la carta del hospital y el dictamen médico. El médico ya dijo, está peligrando la vida de esta persona, y la aseguradora, que es AXA, no responde. Que no es una operación, digo, antes sí, pero ahora es una operación muy común. Pero de ese tamaño, entonces tengan cuidado y hay que apoyar la iniciativa del diputado Jericó. Jericó Abramo. A ver si lo invitamos al programa. Sí, vamos a O invitarlo. invítalo tú a los tuyos que tienen muchos programas. Vamos a invitarlo porque sí está el caso de es. los seguros que subieron por Morena, ¿no? Además. No, bueno, lo subieron. Pero cuando los paguen, puede ser de ellos.
Don Miguel Solub Camal, en un minuto, ¿qué nos espera la semana que entra en esta Cámara? Pues la semana que entra iniciamos el día lunes con la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo y Previsión Social, con el propósito de analizar y dictaminar la minuta que envió el Senado en lo relativo a la reducción de la jornada laboral. Seguramente, una vez que ya el lunes lo aprueben las Comisiones Unidas el dictamen, el martes o miércoles de la próxima semana se estará abordando este tema en el Pleno. Y por el otro lado también, pues se ha rumorado de que tal vez la próxima semana llegue finalmente, si es que llega, la iniciativa de la Presidenta de la República en materia de reforma electoral. Ya veremos la destrucción de la democracia mexicana Así es. con la ley Maduro. Así es. Pues nos vemos la próxima semana aquí en su programa favorito. En 30 minutos, entérese del desmadre que traemos en este país. Gracias, don Mario. No, al Gracias, contrario. Michael. Gracias, Juliancito. Te encargo lo del sábado para peras, manzanas y naranjas. Nos vemos en peras, manzanas y naranjas. Y como les dije, chéquense ese programa de Cenando, que está espectacular.